Bienvenidas sean vuestras mercedes. Hoy vamos a hacer una receta muy tradicional que a día de hoy todavía sigue en zonas de la montaña leonesa, que es sopa de trucha. Para que esta receta sea más fácil de entender y de poder hacerla en casa, lo vamos a dividir en varios pasos. El primero va a ser preparar la trucha con el tocino. El segundo paso va a ser preparar una salsa de vino tinto. Y el tercer paso va a ser preparar una sopa de pan. Lo juntaremos todo y obtendremos como resultado la receta de hoy, sopa de truchas. Así que vamos a empezar con las truchas y acompañadme. Córtalo. Ya hemos frito el tocino con las truchas. No necesitan ni gota de grasa, porque ya utilizamos la del tocino. También recordaros que si estamos en día que no podemos comer carne, hemos de sustituir el tocino por manteca de cerdo, que eso sí podemos tomarlo. Vamos a reservar las truchas y el tocino aquí y ahora vamos con la salsa. Para ello y para no ensuciar más, vamos a utilizar la misma sartén. Para ello, un buen vaso de vino tinto, azúcar, en este caso como aproximadamente 2 cucharadas, unas gotas de vinagre, y ahora viene la parte más complicada de esta receta, que es escoger las especias que queremos echarle. Lógicamente tenéis que pensar que en esta época, a cuanta más cantidad de especias, más rica es la casa, más demuestras el poder adquisitivo que tienes. Por lo cual, nosotros, como somos de casa pobre, lo vamos a dejar así. Como mucho, un poquito de pimienta, pero nada más. Y ahora lo vamos a llevar al fuego y vamos a dejar que se reduzca. Ya tenemos una salsa que parece un caramelo, muy ligero, eso sí, no nos interesa que se nos queme el azúcar ni nada por el estilo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es añadirle la trucha y el tocino que hemos frito antes. Vamos a revolver un poco y si todavía al mezclarlo veis que queda un poco líquido, se le puede dar un ligero hervor al fuego otra vez. En este caso yo creo que no lo necesita, por lo cual lo vamos a dejar reposar en este lateral de la mesa. Y ya para terminar la receta solamente nos falta hacer la sopa de pan. Aquellos que nos lleváis siguiendo desde el primer día os recordaréis a lo mejor que esto se parece mucho a la receta de sopa dorada que hayamos hecho unas semanas atrás, por lo cual básicamente es lo mismo, solo que sin el huevo. Vamos a coger una tostada de pan. Vamos a cubrir bien la base y en este caso podéis partirlo hasta con la mano. Vamos a poner la olla al fuego y añadiremos un poquito de caldo. Lo haremos en 2 tandas. La primera, simplemente que moje ligeramente el pan. Cuando ya se haya absorbido todo el caldo, volveremos a cubrir. Cogeremos la cuchara, revolveremos y ya tendremos lista la sopa de pan. Como ya sabéis muchos, esta sopa es muy rápida de hacer, por lo cual, después de escasamente 5 minutos a fuego vivo, ya la tenemos lista. Para terminar esta receta solamente nos queda añadir
las truchas y el tocino en la salsa de vino a la sopa. Y siempre queda muy bien esta sopa, cuanto más revolvamos y mejor consigamos deshacer el pan. Para que todos los sabores se mezclen y quede más rica, la volveremos a poner al fuego unos 2-3 minutos hasta que pegue un hervor y la tendremos lista para servir. Ahora sería el momento de, si tenemos la suerte de tener sal, poner a punto de sal para poder comerla después. Ya ha pegado un hervor, ya se han mezclado todos los sabores, es impresionante lo rico que huele, así que vamos a servir una ración bien generosa. Y este plato, con un vaso de vino y un buen trozo de pan blanco, es comida de reyes, os lo puedo asegurar. Espero que os atreváis a hacer esta receta, comentad qué os ha parecido y, como siempre, nos vemos en el próximo capítulo.